Muy buenas a todos. Por parte de la Licenciatura en Educación Artística de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, UPAV, en la materia Historia del Arte, a cargo de la maestra Flor Tronco, el alumno Miguel Ángel Álvarez Julio presenta los temas del arte en la historia. Con esto veremos el arte de Paleolítico, el arte del Mesolítico, el arte neolítico, la edad de los metales en la península ibérica, el arte en Mesopotamia, el arte en Persia y el arte en Egipto. Arte paleolítico. El arte paleolítico nace en el Paleolítico Superior aproximadamente hacia el año 40.000 a.C., cuando los seres humanos modernos poblaban prácticamente todo el globo terráqueo. Arte mueble, también llamado arte mobiliar, esto es, se trata de objetos artísticos que se pueden transportar, mover, etc., y que aparecen en su contexto arqueológico, es decir, en excavaciones. El arte mueble es una manifestación artesana de ajuares domésticos o personales, quizás ritual y quizás suntuaria. Por ejemplo, colgantes de piedras, huesos o conchas. A menudo objetos de utilidad práctica o votiva decorados como puntas de arpón, puntas de lanzas hechas en hueso, es decir, azagallas, los llamados bastones perforados, etc. Estos utensilios suelen tener dibujos figurativos o abstractos grabados, tal vez en otro tiempo también pintados. Pero igualmente hay objetos meramente ceremoniales, mucho más que simples adornos. Arte parietal, denominados así al arte que aparece en las paredes, arte mural de las grutas, covachas y abrigos rocosos. Como se ha comentado, la mayor concentración del arte parietal se da en Europa Occidental y la península ibérica. Casi todas las representaciones artísticas están en las zonas más profundas de las cuevas, aunque las áreas de habitación siempre estuvieron en las bocas de las cuevas. Arte mesolítico. El mesolítico es el término que se utiliza para resumir el periodo de la prehistoria que sirve de transición entre el paleolítico y el neolítico. Significa edad media de la piedra. Al terminar el Paleolítico Superior, también desaparecieron con él sus espléndidas manifestaciones artísticas, apareciendo otras nuevas, influenciadas inevitablemente por los cambiantes factores climáticos y los nuevos hábitos socioeconómicos. El problema de este nuevo arte pospaleolítico es que resulta muy difícil de datar y los investigadores no se ponen de acuerdo acerca de su periodización. Unos opinan que representaciones como los del arte naturalista levantino son ya del neolítico inicial, otros que anterior. De cualquier manera, el arte no desapareció y lo seguimos encontrando en abrigos rocosos, en arte parietal y los objetos personales en arte mueble. El arte se volvió conceptual y racionalista, basado en el geométrico y lo abstracto, lo cultural asiliense, de lo cornisa cantábrica y del Pirineo francés. Nos ha deparado abundantes cantos rodados decorados con seriaciones de bandas, puntos, ramiformes, etc., de carácter abstracto y a los que se les otorga un significado mágico simbólico. La cultura natufiense destaca, entre otras cosas, por sus características representaciones de animales en morteros de mano, mangos de hoz o cuchillos, o sea, por su arte mueble. Arte neolítico. Características. El estilo del neolítico abierto a las sensaciones y a la experiencia se transforma en una intención artística geométricamente estilizada, cerrada a la riqueza de la realidad empírica. En lugar de las minuciosas representaciones fieles a la naturaleza, plenas de cariño y paciencia para los detalles del modelo correspondiente, encontramos por todas partes signos ideográficos, esquemáticos y convencionales que indican más que reproducen el objeto. El arte neolítico tiende ahora a fijar la idea, el concepto, la sustancia de las cosas, es decir, a crear símbolos en lugar de imágenes. Un descubrimiento vital importancia para la vida del hombre y que tuvo un desarrollo muy rápido es la alfarería. Permitió la construcción de recipientes para almacenar y cocinar, facilitando enormemente la vida cotidiana, pues ya que se requería estar permanentemente en las cercanías del agua o realizar a menudo largos recorridos para abastecerse, pues almacenaba el agua y también granos, semillas, productos molidos, etc.
en los recipientes de alfarería. Solo se necesitaban desplazarse periódicamente para renovar el abastecimiento de la cantidad consumida del suministro anterior. Antes se usaban calabazas vacías que podían contener aguas pero no podían exponerse al fuego, y cestos de mimbre que no podían contener agua. Posteriormente, estos recipientes de mimbre se impermeabilizaron con la arcilla seca al sol o cocida al fuego. Más tarde aprendieron a dar la forma a la arcilla con esqueleto de mimbre muy simple y luego sin esqueleto. La forma era a menudo de la calabaza y las dimensiones parecidas al cesto de mimbre. Los cazadores usaban en raras ocasiones las piezas de arcilla, por ejemplo, no servían como carcaj por su fragilidad, prefirieron las de mimbre o tejidos. En cambio, a los ganaderos y agricultores le proporcionaban seguridad en el almacenamiento de agua y otros productos, lo cual junto con los medios de conservación de la carne les hacían menos dependientes de la caza diaria. La edad de los metales, la edad del cobre. El primer metal que el hombre conoció y empezó a utilizar en su vida cotidiana fue el cobre. Por eso se conoció este periodo como la edad de cobre, la cual empezó aproximadamente en los años 6500 a.C., después de la edad de piedra. Fueron varios los utensilios que elaboraron los hombres de aquella época con el cobre, aunque claramente no dejaron de utilizar la piedra y otros materiales que habían conocido hasta ahora. Entre los objetos nuevos se pueden contar las puntas de flecha, tan útiles y ahora más eficaces para la cacería de animales, utensilios para la tierra, lo cual les permitió introducirse en la agricultura, como vasijas que les permitían elaborar a su vez más utensilios y adornos, los cuales se utilizaban principalmente en ritos funerales. Por otro lado, se considera fundamental y sumamente importante el descubrimiento de la fundición como parte de la elaboración del objeto en metal. A través de la fundición aprendieron que podían separar los distintos minerales del suelo y quitar impurezas de los mismos, logrando productos de calidad y durabilidad. Con este descubrimiento se inició la metalurgia y muchas de sus técnicas fueron mejorando con el tiempo. Edad de bronce. Luego que conocieron el proceso para separar o unir metales, experimentando uniendo distintos metales y minerales para crear así un material más resistente, fue así como surgió la creación de bronce, el cual se logra con la aleación del cobre 90% con estaño del 10%. De esta manera se dio origen a lo que se conoce como la edad de bronce, y a partir de entonces fue el material más que utilizaba. En este periodo de tiempo de la historia se destaca un hecho clave. Este es el proceso en las técnicas de fundición, como el martillado y el vaciado del metal en moldes para darles forma que se deseaba y crear cantidades de objetos diferentes. Además, se empezó a extraer estos minerales de otras regiones, y en las regiones donde no había se empezó a comercializar. Así fue como se expandió lo que se conoce como la edad de bronce hacia otras regiones como Asia y África. Tardó bastante tiempo, se cree que unos 1000 años para llegar hasta Gran Bretaña, ya que para el año 2000 a.C. toda la región de Asia y gran parte de Europa vivía en la edad de bronce. Tardó un poco más a llegar a África debido a la dificultad de atravesar los desiertos como el Sahara, pero aún así se logró. Edad de hierro. Con la evolución de la metalurgia de forma gradual y muy lenta, se aprende que para lograr la fundición de minerales más resistentes era imprescindible contar con hornos que lograran una mayor temperatura. Por eso se hizo un gran esfuerzo por mejorar dichos hornos. Una vez que lo logran, conocen el hierro, mineral mucho más fuerte y resistente que los anteriores. Fue así como se dio inicio a la edad de hierro, por lograr fundir este mineral y crear objetos con el mismo. Todo comenzó en el sudoeste de Asia cerca del año 1000 a.C., para luego extenderse hacia Europa y finalmente a África. En Europa, alrededor del año 500 a.C., ya se estaba viviendo en la edad de hierro. En África, la edad de hierro logró llegar incluso hasta el sur de este continente, cosa que no se había logrado con el bronce, también hacia Nubia y otras regiones del oeste. Arte en la edad de los metales. El arte en forma de pintura también se desarrolló en cierta medida
en la Edad de los Metales, pero en esta relacionada principalmente con los actos religiosos y también con historias que tenían que ver con las clases sociales. Además, se empezaron a diseñar las primeras joyas en bronce que unió a los brazaletes y algunas vasijas formaban parte de la decoración de aquel tiempo. Inventos de la Edad de los Metales. Algunos de los inventos más destacados de la Edad de los Metales son los siguientes. La vela. Este fue uno de los inventos que sirvió para impulsar el comercio en aquella época, utilizándose de forma inmediata en la navegación de aquel tiempo. Este consistía en un sistema que se valía de la fuerza del viento para darle impulso al barco, lo cual se lograba con un pedazo de piel o tela de un tamaño suficiente grande para mover el bote. El barco. Gracias al invento de la vela se pudo construir barcos de mayor tamaño a fin de transportar más personas, pero también más productos apartados para el comercio. El horno. Este invento dio un gran impulso a la metalurgia, debido a que permitió fundir metales mucho más resistentes y elaborar así herramientas de trabajo y de defensa. Además sirvió para cocinar los alimentos y también elaborar utensilios de cerámica. La rueda. Este fue otro invento que permitió el progreso del comercio, pero también del transporte de aquella época, logrando trasladar más carga en menos tiempo y con menos esfuerzo. Los canales. La agricultura era otro medio de vida, por eso se crearon los canales, los cuales permitían regar las plantaciones de una forma más efectiva. Además, servían para abstenerse a las poblaciones con agua. El arado. Esta técnica supuso un avance en el área de la agricultura, ya que valiéndose de animales de carga se lograba preparar el terreno para la siembra de una manera más organizada y efectiva, además que en aumento la cantidad de cultivos y productos. El molino. Este sistema permitió triturar el grano de forma más rápida y menos tiempo, con lo cual logró dar origen al pan. Mesopotamia. La arquitectura mesopotámica. El zigurat, construcción específica de las civilizaciones mesopotámicas. Torre de ladrillo formada por terrazas escalonadas y paredes ligeramente inclinadas. Su función era la de ofrecer sacrificios a las divinidades para proporcionar buenas cosechas, la victoria en una guerra o la longevidad del rey, mensajero de los dioses. Los palacios. Arquitectura civil con notables manifestaciones, en especial en la civilización asiria. Uno de los mayores, que albergaba 3 templos y un zigurat, fue el palacio de Sargón II en 705 a.C. El arte en Persia. La asimilación y la creatividad del arte persa tiene sus más importantes expresiones en los grandes palacios de Persépolis y de Susa, capitales del imperio de verano e invierno respectivamente. El primero destaca por su gran complejidad arquitectónica y el segundo por los relieves de ladrillo vidriado que recubrían sus muros. El más celebrado de dichos relieves fue el friso de los inmortales, que representaban a un ejército de 1000 arqueros a tamaño casi natural. Los relieves persas se caracterizaron en esencia por el estatismo y rigidez ceremonial de las imágenes representadas, en contraste con el gusto por las dinámicas escenas de caza y luchas propias de los relieves asirios. Por otra parte, en Persia adquirió más entidad que en Mesopotamia la arquitectura funeraria, con expresiones como la tumba de Ciro II, 558 y 528 a.C., en Pasargada, de una austeridad que contrastaba con la opulencia decorativa del arte persa. El arte egipcio. El arte egipcio es mejor conocido que el de otros pueblos de la antigüedad. Ello es debido esencialmente a 2 hechos: las creencias religiosas de ultratumba, se han conservado numerosos enterramientos, y al empleo de piedra como materia en la construcción de edificios religiosos y funerarios, templos y tumbas, los que se les ha conferido una gran solidez y durabilidad. El arte egipcio tiende al gigantismo, es decir, muchos de sus edificios y esculturas son de dimensiones colosales. La pintura y la escultura en relieve emplea en templos y tumbas, unido al empleo de abundantes jeroglíficos, ha permitido conocer con gran detalle la historia del antiguo Egipto. Pocos monumentos han
despertado tanta admiración a lo largo de la historia como las pirámides de Egipto. Desde hace 4500 años, las pirámides han sido un mudo testigo de la historia de la humanidad. Sin duda, las más conocidas son las pirámides de Gizeh, en las afueras de lo que hoy es el Cairo. Esta triada de pirámides son las tumbas de los faraones Keops, Kefren y Miserinos, que pretendían alcanzar la inmortalidad con estos impresionantes monumentos y en cierto modo lo consiguieron. La Gran Pirámide alberga la tumba de Keops, es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún sigue en pie. Sus infinitos bloques de piedra que se superponen uno sobre otro para alcanzar sus 146 metros hacia el inmaculado cielo azul de Egipto, proclamando la gloria de su creador. A su lado está su hermana pequeña, la pirámide de Kefren, construida por este faraón, hijo de Keops. Al estar situada en un terreno más elevado, da la impresión que su tamaño es mayor de la de Keops, por lo que durante algún tiempo tuvo la denominación de Gran Pirámide. Sin embargo, sus 143 metros son insuficientes para desbancar a la pirámide de Keops de ese privilegio. Por último, la más pequeña de las pirámides de Egipto es la dedicada al faraón Miserinos, que en tiempos antiguos estaba recubierta de mármol rosado. Aunque solo tenga 65 metros de altura, se la suele apodar como la pirámide divina. A su alrededor se levantan las pirámides de las reinas, pequeñas construcciones dedicadas a albergar las tumbas de las consortes de estos faraones. Custodiando las pirámides de Egipto se encontrará a la Esfinge. Esta majestuosa criatura de 20 metros de altura y 50 de longitud representa al faraón Keops. Su nariz fue destruida por un cañonazo durante la campaña de Napoleón en Egipto a principios del siglo XIX y su barba se custodia en el Museo Británico de Londres. Muchas gracias por su atención.